Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Soy Estefanía Soler, soy la subdirectora de Patrimonio Histórico Artístico de la Casa Bardín. Y esta tarde estamos con el ciclo Patrimonio Arte en Valor. Este ciclo intentamos promover todo el patrimonio que hay en la provincia de Alicante. Y en este caso, para mí, estoy muy contenta de tenerlo aquí, la verdad. Vamos a tener un conferenciante muy especial que nos va a hablar sobre la Dama de Elche. Este año es el 125 aniversario de su hallazgo y para conmemorarlo, pues, esta tarde nos acompaña Francisco Vives, es el director de la Cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández y la verdad es que muchísimas gracias, Paco, por aceptar la invitación y que comentaros de él, pues que primero que es biólogo, ha sido profesor durante muchísimos años, tanto de bachillerato como de la universidad, y es un estudioso del busto de la Dama de Elche y para mí es el mayor experto que hay en la actualidad, uno de los mayores expertos, así que nos va a deleitar pues, con una conferencia sobre la Dama de Elche, su vestimenta y otros secretos que ya nos explicará. Así que bienvenidos y os dejo con Paco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Estoy contento de estar aquí y efectivamente lo primero es que no soy arqueólogo, soy biólogo. He sido biólogo durante muchos años y ahora no. Soy autodidacta en el mundo ibérico, en el busto de la Dama. Y como saben, la conferencia que voy a darles tiene un título que es La Dama de Elche, su vestimenta y otros secretos. He puesto ese título porque la vestimenta en sí de la Dama de Elche ya es un poco secreto, porque no podemos desnudar a la dama y darle piezas una a una para ver qué lleva debajo. Vamos a tener que utilizar un método deductivo y veremos el secreto de su vestimenta. Pero no solamente ese es el secreto que vamos a desvelar, hay otros secretos que seguro que si no se los cuento yo, difícilmente los podrían encontrar ustedes. En alguna ocasión habrán visto un cuadro y el guía les ha explicado todas las partes del cuadro, los personajes, por qué miran hacia un lado, qué objeto llevan en una mano, y una vez que te explica el cuadro es cuando lo disfrutas y ya conoces todos esos intríngulis que, si no te los dicen, parecen secretos. Pues algo parecido es lo que vamos a hacer por la dama. Voy a explicarles un montón de cosas, algunas de ellas casi invisibles, otras invisibles del todo, pero para que se hagan una idea de cómo es la dama, lo difícil que es estudiarla y lo magnífica que es tenerla como parte del patrimonio. Bueno, como saben, esta charla está acompañada de una presentación de un libro que ya tienen en sus manos. La presentación oficial, la primera se hizo en Elche, lo ha publicado la Universidad Miguel Hernández y no es ni más ni menos que una actualización de otro que hice en el año 2000 en el que he añadido un montón de imágenes en color y todas las actualizaciones que han sido posibles desde hace ya 20 años que lo escribí, ¿no? Entonces está, digamos, puesto al día. Bueno, yo siempre empiezo preguntándole, sobre todo a mis alumnos, cuando yo era profesor, siempre empezaba la charla diciendo ¿cuántos collares tiene la Dama de Elche? No es una pregunta de examen, ¿no? Muchos lo sabían, pero había un porcentaje alto que decían números al azar, 4, 3, 5, 2. ¿Y qué pasa? Pues que
no lo sabían con exactitud. Lo mismo podría pasar si yo les pregunto a ustedes, que creo que la mayoría son de Alicante, si les preguntara una cosa tan aparentemente simple: ¿cuántas columnas tiene la portada de la Basílica de Santa María de Alicante? ¿Saben cuál es la Basílica de Santa María, no? Habrá ido muchas veces, y que tiene una puerta con unos adornos. En esos adornos hay columnas. ¿Cuántas columnas tiene? Dos. ¿Alguien da más? ¿Cuatro? De 6. Alguien dirá: he venido preparado con la dama de leche, me lo sé muy bien, y me pregunto una cosa de arquitectura. ¿Aquí qué pasa? Bueno, simplemente quiero que se den cuenta que cuando tenemos una obra, en este caso del barroco, bueno, les desvelo el misterio. Una salomónica, dos, una tercera salomónica aquí arriba, 3 por 2, 6. Bueno, no pasa nada, esto no era una pregunta de Alexander, es simplemente para que se den cuenta que todos conocemos cómo es la portada de ese edificio o cómo es la dama de leche, y cuando nos preguntan un pequeño detalle, no es que fallemos, es que nuestra memoria no retiene todos los detalles si no los estudias. Un niño hace un dibujito con 2 círculos, una cosa rara que parece unos rodetes, y ya sabemos que es una dama de leche. Pero no posee un solo detalle. Nosotros le ponemos los detalles con nuestra mente. Pero buscar un detalle es muy complicado, porque los hemos olvidado. Y cuando pensamos cuántos collares tiene, eran 3, eran 4, o eran 2, aquí pasa lo mismo. Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Primero quiero decirles que la sociedad ibérica está muy estudiada y tenemos un pequeño problema. Lo que hay escrito en íbero no se puede entender. Se puede leer, se puede pronunciar, pero no podemos saber qué dice, no podemos traducir el íbero. Para hacer los estudios lo que se hace es hacer comparaciones y estudiar, por ejemplo, pues en este caso los exvotos ibéricos, pequeñas figuritas de piedra o de bronce que se ofrendan en los santuarios. Y en este caso, estudiando los miles que hay en España de estos exvotos ibéricos, se ha llegado a entender que las mujeres, en concreto, tienen una serie de etapas en su vida que están perfectamente representadas en la vestimenta. Y podríamos resumirlas en estas 3. La juventud es una mujer con trenzas, que no tiene ningún objeto de adorno en la cabeza, que tiene una túnica y que generalmente está ofreciendo unos frutos. Las trenzas, fíjense que van acabadas en una anilla, eso es típico. Cuando ya se pasa a la edad adulta, la central, fíjense que ya la mujer está cubierta con un manto que le cubre la cabeza. También tiene un vestido más o menos simple. En este caso, tiene una ofrenda que es una granada por la fertilidad. Fíjense que está encinta esta mujer. Los devotos lo expresan perfectamente. Cuando ya ha pasado la época reproductiva y llegamos a una madurez, que sería la última, la figura cambia. Cambia porque el vestido se complica, hay grandes collares en su pecho, incluso hay unas estructuras que llamaremos rodetes a ambos lados de la cabeza, pequeños, grandes, incluso algunos pintados, como le pasa a la dama de Baza. Y también hay un garramanto, en este caso azul, que cubre todo el atuendo que le pasa a la dama. Le pongo estas imágenes para que sepan que la dama de Elche pertenece a la tercera imagen. Es una mujer ibera madura. Madura en el sentido de que ya ha pasado la época reproductiva y puede que sea un personaje de alta alcurnia. Eso lo veremos. Pero vamos a meternos ya en el ajo, como dice. Aquí tenemos a la dama de Elche. 4 vistas, una de ellas poco usual, que es esta, cenital, estamos viendo desde arriba. Las otras, un perfil, el frontal y la parte trasera. Sus medidas, 56 de alto, 34 de hondo, 42,5 de ancho y su peso, 65,08 kilogramos. Yo no la he pesado. Esto lo dice el Museo Arqueológico de Barcelona. Bien, la imagen que ven aquí, lisa desde arriba, nos da a entender que la dama es un poco irregular. Fíjense, bueno, le llamo asimetría a esta imagen porque vamos a ver, hay muchas cosas que parecen simétricas pero no lo son. El perfil de la dama, fíjense, es abultado por un lateral y afinado por el otro.
partes que son asimétricas. Digo que esta imagen se ha obtenido de la siguiente manera, no es una foto. Si hacemos una foto de la Dama de Elche desde arriba, si pudiéramos, en el museo no podemos, está en vitrina y habría que subirse unos cuantos metros, hay una distorsión y lo que está más cerca del objetivo se ve más grande. De manera que la parte de la cabeza, los adornos de la cabeza se verían en primer plano, grandes, y habríamos la perspectiva y no quedaría bien. Lo que hemos hecho ha sido coger con un programa de ordenador la dama, le hemos hecho una proyección, de manera que no hay perspectiva. Y esa proyección en un plano nos permite ver la dama desde arriba como si estuviésemos en el infinito, ¿no? Viendo la proyección de esa dama. Y así vemos bien toda su estructura. Bueno, vamos a hablar de las cosas que encontramos asimétricas. En primer lugar, las joyas. Estas joyas que cuelgan, aparentemente pendientes, no son pendientes, no cuelgan de la oreja, le llamaremos ínfulas, cuelgan de forma distinta. Las de un lado y las de otro lado están en situaciones diversas. He marcado un adorno de este rodete. El rodete veremos que tiene unas piezas repetitivas, unos dibujos, y hay uno que es una pequeña flor con un círculo y tiene 4 pequeñas hojitas, 4 pequeños pétalos. Le llamamos tetrafora. Bueno, pues hay uno que es distinto. Tiene solo 2 hojitas. Por eso le llamo difolio. Y está ahí. No hay ningún otro difolio en ningún otro lado. Es decir, no es simétrico. Después, si bajamos a los collares, bueno, tiene 3 collares. ¿O no? Vemos 3 cordones. Yo diré que hay 2 collares. Vemos 3 cordones. Bueno, seguimos. En el central hay 6 colgantes, 6 anforillas. Si consideramos que la central estaría en el plano de simetría, tenemos 2 hacia un lado y 3 hacia el otro lado. No es nada simétrica. Incluso el escultor tuvo el atrevimiento de la última montarla encima del cordón inferior. ¿Lo ven? Está encima porque no le cabía. No digo el atrevimiento, creemos que no, que ha hecho una cosa muy bien hecha, pero... Bien, seguimos. Los rodetes, vistos desde arriba, nos damos cuenta de que están abiertos, pero en ángulos distintos. Uno está abierto unos 4 grados con respecto al plano de simetría y el otro está a 8 grados, está como el doble. Ya estamos pensando, la Dama de Elche está muy mal hecha, porque cada cosa está para un lado, no tiene una simetría que yo creía que la tenía. Bueno. Bien. En verde marco ahora los pliegues que hay en el traje. El manto tiene unos pliegues, 2 a un lado y 2 al otro lado, que parece que sean solapas de una chaqueta, no son solapas, son los pliegues de la ropa, ¿no? Miren, si se fijan, en este lado tenemos uno en forma de pico y el otro redondeado. Y aquí, al contrario, uno redondeado y el otro en forma de pico. Vaya. Tampoco son simétricos. La toga, que es una de las piezas que veremos, tiene aquí el borde y aquí no. Es decir, hay una pieza que va en ese sentido y en el otro lado no hay esa pieza. Luego hay una pieza que es asimétrica. ¿Saben eso de un soldado que le pone una toga y un brazo al aire? Pues no. También tenemos otra pieza que es la que cubre la cabeza, estaría aquí, pasa por detrás de la cabeza y cae por detrás. Es una, le llamaremos toca o mantilla, o las mantillas de las manolas, ¿no? Que tienen pliegues, y los pliegues están también totalmente ladeados. Bien, hay un objeto que le llamamos cordón estabilizador, que es una especie de cordón que acaba en 2 horquillas. Esas horquillas se apoyan en los rodetes y parece que los sujeten. Bueno, este cordón estabilizador, el lugar donde se enlazan con los rodetes son lugares totalmente distintos. Lo veremos con más detalle. Esta es otra de las asimetrías. Y por último quiero que se fijen en lo siguiente. He trazado una línea que pasa por la barbilla de la dama. Si trazan mentalmente yo no soy la Dama de Elche, pero imagínense, cualquier persona, si trazan una línea por su barbilla, pasa por encima o por debajo de sus hombros. Por encima.
no, la dama pasa por debajo. No sé, algo raro pasa ahí. Hablaremos de esto. Bien. ¿Queda claro todo lo que hemos visto? La dama es muy complicada. En la imagen inicial teníamos esta a todo color. La podemos hacer ahora a todo color porque ya conocemos los colores que llevaba la dama. Se han hecho investigaciones en 2005 por dos equipos, uno español y otro francés, el CSIC español y el homónimo francés, y determinaron químicamente en los pequeños restos qué colores había. Y ahora sabemos mucho de la coloración. Bueno, imagínense que tengo yo esta escultura así, toda perfectamente pintada, y voy a estudiar la ropa que llevo. Voy a quitarle los collares. Vale. Y hay una pieza roja y otra pieza azul, pero ¿a dónde llega esa pieza? En fin, ¿cómo hago yo para estudiar todo esto? No puedo ir desnudándola. Tengo que coger otras piezas que estén menos vestidas y empezar poco a poco a compararlas para saber qué ropa es la ropa interior, cuál va en segundo lugar, en tercero, así sucesivamente, ¿no? Por la complicación que lleva todo el tocado de rodetes y joyería, etcétera, etcétera. Bueno, pues no nos queda más remedio que desnudar a la dama de Elche. La vamos a empezar. Bueno, esto es un dibujo, ¿no? Nadie que se ofenda, por favor. La dama de Elche, desnuda, solamente tenemos el busto. Hemos dicho que era una mujer madura. La pongo en el centro porque en el centro podré ponerle mejor las cosas, ¿no? Los pechos están ligeramente caídos, pero bueno, vamos a empezar a vestirla. Y vamos a hablar primero de la modelo. Alguien tuvo que ser la modelo de esta figura. Bien, fíjense que le he puesto pelo. Primera hipótesis. La dama de Elche no tiene ni un solo cabello a la vista. Luego, hablar de pelo, mi mujer dice, no digas que lo has inventado. No, es una hipótesis. Debería tener pelo. ¿Cómo era el pelo de aquella época? Bueno, pues imagino que tiene una raya central, que el pelo se distribuye a ambos lados y le caen unas trenzas. Posiblemente tendría un moño posterior. Ahora veremos por qué digo eso del moño. Y bueno, lo de las trenzas, lo digo porque no es la única pieza que hay en el mundo y de esa época. Aquí tenemos el famoso sarcófago etrusco de los Cerveteri, la familia de los pueblos de Cerveteri. Ella tiene 4 trenzas delante, pero miren detrás tiene un montón, ¿no? Y el marido también tiene trenzas. Bueno, ¿qué quiero decir? No sabemos si tenía trenzas. Le pongo trenzas por una cosa muy sencilla. Todos los arqueólogos dicen que los rodetes eran cajas para contener el pelo trenzado y enrollado. Si eso es verdad, pues debería llevar trenzas. Pero eso es otra hipótesis. No sabemos qué hay dentro de las cajas. No sabemos si son cajas. Pero bueno, lo pongo para que sepan por dónde vamos a ir. Esa modelo va maquillada y en los labios se le ve todavía la pintura de color rojo. Digamos que lleva los labios pintados de carmín. Y otra cosa importante, sus ojos están vacíos. Les falta lo que llamamos el iris y la pupila, es decir, el color del ojo. Tiene la esclerótica, es decir, el blanco del ojo sí que lo tiene, pero el iris no. El iris ha sido excavado, ha sido esculpido. Se supone que allí llevaría una piedra semipreciosa, engastada y pulida para dar el aspecto de una mirada. Esto es importante porque es la única pieza de escultura ibérica en piedra que le pasa esto. Tenemos otras, pero son de bronce. Los bronces de Maquis, pero son animales, tampoco son. Esto le pasa mucho ya a los romanos. Los romanos sí que, y los griegos, ponían ojos postizos. Atenea tiene ojos de marfil, en fin. Pero en el mundo ibérico es algo serio. También les diré que los dos agujeros de ambos ojos no son iguales. Es otra... Bueno, esto es para que vean. No se ve muy bien el color, pero los labios están pintados de rojo y el resto no. Y esto es una imagen para que vean de cerca los ojos. Se ve perfectamente la línea del párpado, el hueco. No son iguales, no están hechos con una barrena.
si lo hubieran hecho con una barrena, un berbiquí, serían perfectamente redondos. No son redondos. El párpado cae por encima, de manera que se han hecho con un instrumento que llamamos media caña. Un instrumento que se repercute, pero tiene forma de media caña y se puede hacer un hueco sin que sea redondo. Bueno, le ponemos ya la primera ropa. Esta será la túnica interior. La túnica interior, bueno, antes de nada, el pelo se lo he enrollado ya, pero solamente lo he hecho para que no me moleste la explicación. Si el pelo está enrollado dentro de los rodetes, pues voy a enrollarlo, los dejo en el aire y sigo explicando poniéndole piezas de ropa. Bien, digo que esa túnica es una de los varios modelos de túnicas que hay en la escultura ibérica. Es una túnica recta, posiblemente tuviera un pequeño entalle en los laterales, o no haría falta, se ceñiría con un cinturón, y tiene una característica: en el cuello tiene un corte que le permite ponérselo con comodidad y después cerrarlo. Fíjense que el patrón es muy sencillo, son dos telas cosidas, con unos laterales y un tubo. No sabemos si las mangas serían cortas, como pone aquí, o serían más largas. Y lo que hay aquí, el cierre ese, es muy importante porque es una fíbula anular hispánica. Es un broche especial hispánico porque solamente se da en la península ibérica. Aquí tienen una imagen de un museo y aquí una interpretación para que entiendan qué es esto. No es más o menos que un imperdible actual. Aquí lo estamos viendo, digamos, de perfil el imperdible, y el imperdible bueno, esta estructura de aquí, que se llama puente, se afila, se convierte en un alambre, se enrolla a este anillo y al enrollarse crea una tensión. Y la última parte, que es una especie de estilete, tiene una tensión y descansa en un resalte. Cuando se suelta del resalte quedaría hacia abajo como nuestros imperdibles abiertos. Pero cuando este estilete se encaja en este reborde, quedaría cerrado como esto. Solo que no es muy plano, digamos que a nuestro imperdible le faltaría por la parte esta y por la parte esta el anillo del que estoy hablando, que no lo tenemos. Pero es un imperdible muy típico y que permite también tratar a la dama en un momento determinado. Bueno, aquí tiene una imagen real de esa fíbula, es muy pequeña. Aquí tendríamos el puente, la tela se monta una encima de la otra, se pincha con la fíbula y se traba. Ya que estamos aquí, vemos, esto es la carne, el cuello de la dama. Esto de aquí es el primero de los cordones del collar. Otra pieza. Esta pieza también es hipotética, no la podemos ver en la dama. Tiene algo que hace que la dama tenga la cabeza en forma de pico. ¿No? Han visto la imagen antes en forma de pico, y algo tiene que hacer ese pico, ¿no? Bueno, pues muchos arqueólogos decían que era una peineta, y por lo tanto iría cogida, hinchada en un moño posterior. Por eso he dicho que posiblemente había un moño. Y en esa peineta, otros dicen que no, que podría ser un casquete. Es decir, algo rígido que cubre toda la cabeza y que hace la misma función. Un casquete metálico, de cualquier material, que después va a ir cubierto con una tela y no lo vamos a ver. Bueno, sea una peineta o sea un casquete, eso es lo que levantará el tocado y hará esa especie de punta. Esto sería la peineta actual. Además, muchos arqueólogos han hecho un paralelismo y han dicho que la peineta actual es una reminiscencia de las que utilizaban los íberos. Bueno, eso lo dijeron en 1900, 1920, ahora ya no lo dicen. Pero bueno, como tenía esa apariencia, pues imaginaron que podía ser. Otros, leyendo a Estrabón, que cuenta cómo van vestidas y algunas mujeres, dice que en Iberia las mujeres llevan una especie de hierros cogidos al cuello y que se levantan por encima de la cabeza y que pueden cubrirlos con un velo. Incluso el velo pueden dejarlo caer y cubrirse toda la cara. Bueno, pues se encuentran en la Celtiberia, sobre todo, una especie de estructuras de hierro que están dobladas, que alguien ha intentado dibujarlo, como ven aquí. ¿Cómo podría utilizarse eso si fuese eso el artilugio del que habla
estrado. No lo sabemos. Es otra hipótesis que seguramente no sirva para eso, sea cualquier artilugio de una caballería o de un carro, no lo sabemos. Yo le muestro estas cosas para que sepan que hay mucho dicho sobre la dama y es complicado. Bueno, lo que sí es cierto es que todas las damas llevan algo en la cabeza, más puntiagudo, menos puntiagudo, y eso le da esa especie de categoría, esa madurez que le permite diferenciarse del resto de mujeres. Bueno, la siguiente pieza es la mantilla. Si es una peineta o un casquete, eso va cubierto. Y va cubierto con una tela de color rojo, a semejanza de las mantillas actuales de las manolas. Pero fíjense, la diferencia es que la manola no cubre su cabeza y la dama sí. Fíjense cómo cubre la cabeza. Por delante tiene una zona, que ahora lo ampliaremos más, que tiene como 3 pliegues. Yo me imagino que es el borde de la tela plegado 3 veces, cosido, para darle fuerza. De manera que esa banda que vemos en la frente recorre toda la frente, va hacia atrás y en algún momento se abrocha, con lo cual se ciña la cabeza y digamos que toda la pieza de tela va hacia atrás, aquí le cae por atrás de los hombros, está sin terminar de vestir, pero la parte delantera, que se va a ver fácilmente, tiene esa forma. Esta pieza, cuando cae por atrás, es lo que veíamos al principio con esos pliegues también irregulares, y todo esto sería la pieza esta, que pasa por debajo de esta tira, de la que no hemos hablado todavía. Bueno, le quedan restos de color rojo, y por eso sabemos que es de color rojo. Y aquí tenemos una imagen ampliada, la frente de la dama, aquí estaría un ojo, un pliegue, 2 pliegues, 3 pliegues. Y este de aquí posiblemente sea el último pespunte, que no sé, vamos, que está al aire y se puede ver. No lo sé si era un pespunte de verdad o no, pero bueno, es la zona que hacía fuerza y permitía ceñir la cabeza. La siguiente pieza, también de color rojo, es esta, una toga. Si la azul hemos dicho que era la ropa interior, esta sería la primera vestimenta, que ya no es ropa interior, ya no toca el cuerpo. Esta pieza es también muy simple, es un tubo, que puede que tenga un pliegue en la parte superior o no. Si tiene el pliegue, pues cuando se abrocha en el hombro, como ven aquí, caería de una manera muy concreta. También la hemos abrochado con una fíbula anular hispánica, pero grande. La otra que hemos visto mide 1 centímetro, 9 milímetros, 10 por ahí, la del cuello. Esta no, esta es grande porque tiene que soportar mucho más peso de tela. No la podemos ver en la dama. Estamos inventando, no, estamos lanzando hipótesis, pensando que debería llevar algo así. ¿Por qué? Porque esto va a crear unos pliegues. Y estos pliegues los vamos a ver en la dama. Si miramos debajo de los collares, vemos perfectamente los pliegues que se dirigen del hombro izquierdo de la dama hacia abajo del brazo derecho. Y además, cuando estudiamos bien esto, vemos que unos son cóncavos, otros son convexos, es decir, han intentado hacer los pliegues unos hacia abajo, otros hacia arriba, para darle un realismo. Aquí también se ve el borde de esa pieza. Este borde es lo que limita la toga, que sería de aquí hacia abajo, y todo lo que hay debajo de esta alforilla, esto de aquí sería la túnica anterior, ¿no? La de color azul. Bueno, solo recordar que hay un pequeño detalle. La mujer suele llevar esa pieza cogida encima del hombro izquierdo y el hombre al contrario. El hombre en las esculturas lleva la fíbula en el derecho y la pieza cae hacia ese lado. Muchos dicen que era por manejar las armas, la espada, en fin, no lo sé, o la lanza, lo que fuera, ¿no? Bien, se conservan restos de color rojo y por eso la hemos puesto rojo. Y aquí tenemos 2 piezas también emblemáticas. Una es el busto togado de la Arcudia de Elche, de un varón,
Y fíjense, una fíbula enorme que le sujeta los dos extremos de la toga. También vemos que tiene una túnica interior, en este caso de cuello de pico, los pliegues que forma esa túnica, y está totalmente policromado de rojo e incluso que hay zonas de azul. En este caso de aquí tengo otro varón, es un guerrero, es un busto de guerrero que se encontró en Baza, en Granada. Está también muy policromado, se ve todo esto de color rojo, el brazo tiene una especie de líneas, y hay una cosa aquí que es un agujero, se les ha roto, porque al darle la vuelta vemos que tiene un hueco en la parte trasera, igual que la dama ancha. Qué curioso. Bueno, aquí lo que ha pasado es que el escultor ha tenido un accidente y al vaciar el hueco ha dado un golpe demasiado fuerte y lo ha perforado. La piedra está muy maltratada, aquí tiene una huella enorme de un arado, que fue cuando se descubrió, pero bueno, es una pieza importante por su policromía. Tiene la fíbula aquí muy pequeña, pero se ve perfectamente cómo las dos piezas de la túnica van al hombro que hemos dicho. Son dos varones. En los esbotos pasa lo mismo, cuando son varones se ve que llevan el pliegue hacia un lado y cuando son hembras por el otro lado. Bueno, la pieza de la que voy a hablar ahora es complicada. Le llamo cofia, no sé cómo se llamará. La he puesto de color marrón, porque imagino es esto que vemos aquí, que tiene esta especie de bolitas. Es una especie de casquete sin cerrar por arriba. Es decir, lo que aquí ven marrón sería lo que he dibujado aquí. Por la parte delantera llega a una especie de pico, que sería este de aquí, y por la parte delantera tiene las bolitas. Bueno, por la parte de atrás forma esa especie de banda, se va estrechando y forma una banda que es la que hemos visto antes, muy estrecha, por donde pasa la mantilla esta. Bueno, no sé exactamente cómo es. Lo que sí que sé es que es gruesa, mide como 5 milímetros de grosor, no es una tela, es algo rígido. Puede que sea cuero, no lo sé, pero algo con suficiente consistencia para poder colocarla en la cabeza y de ella colgarle todas las piezas de la joyería que lleva, incluyendo los rodetes, que son pesados. Esto es un pequeño esquema de la parte delantera, para que vean. Esta zona de aquí, roja, sería esta de aquí, vista de perfil, los pliegues esos que están ampliados en el lateral. Esta tela pasa por debajo de esta estructura que le llamamos cofia, y en la cofia vemos 3 filas de esas bolitas. Esas bolitas, si las miramos bien, no son bolitas simples. Hay quien les llama cascabeles. No tienen cascabeles. Son unas bolitas que están encastadas dentro de un cabujón de posiblemente metal. Ahora veremos una fotografía. Es decir, el cabujón está cogido de alguna manera, pegado o cosido al cuero y tiene una bolita que he pintado de azul. Bueno, en esta imagen es para que distingan la parte policromada de la frente y la parte trasera que asoma, que es la misma tela de la toca o mantilla que aparece, y lo que no está coloreado, esto que acaba en punta y que va por aquí y que tiene estas filas de adornos, es lo que llamamos cofia. Bueno, aquí se ve un poco mejor y ya ven lo que decía antes, esta estructura en forma de doble Y, ¿no? Que es ese cordón estabilizador. Y aquí vemos los pliegues que forma toda esa tela una vez que se ha recogido con la parte trasera de la cofia, que es muy ancha por delante y se va estrechando hacia atrás, formando una especie de banda. Y esta es la foto que les decía, en la que se ve perfectamente que cada una de esas estructuras tiene una zona trasera con más relieve, eso es el cabujón, y la parte frontal es la bolita encastada.
Fíjense que la primera de las filas está apoyada justo en el borde de esta pieza que tiene 5 milímetros de grosor, mientras que las otras dos filas están encima de ella. Quizás se colocaron de esta manera para intentar disimular dónde acababa esa pieza. Pero bueno, tiene 3 filas y ahí se puede ver. Bueno, los collares. Vamos a poner los collares a la dama. Fíjense que he puesto un artilugio, he puesto unas hombreras. Unas hombreras de color marrón. Yo me imagino algo, no sé, algo que apoya los hombros y que actúan de dos formas. Primero, los collares, los 3 cordones, fíjense cómo están dispuestos. Un cordón grande, un cordón intermedio paralelo al anterior, la distancia es más o menos la misma de uno a otro. Pero miren el último de ellos. El último de ellos se acerca a los extremos y tiene las mismas características, las mismas cuentas que veremos uno y otro. Yo supongo que eso es un único collar formado por 2 cordones o una vuelta doble. Bien, pues de esta manera lo que hacemos es sujetarlos y mantener esa separación, esa distancia, para impedir que se monte uno encima del otro. Y esto sería lo que, una vez cubierto por el manto, nos da esa impresión de que la dama está cargada de hombros, de que la línea de la barbilla no está donde tiene que estar, o sea, que está más abajo, ¿no? Bueno, puede ser algo parecido. Y dirán, Francisco está aquí ya alucinando. Pero bueno, no, esto no es una alucinación, esto ha sido muy pensado. Tenemos en Agrigento, la Magna Grecia, Sicilia, hay una gran cantidad de colonias griegas y hay terracotas de muchos tamaños que tienen unos collares parecidos a los de la dama de Elche. Son, en este caso, 2 filas que están sujetados por unas hombreras. ¿Ven las hombreras de aquí? Más o menos circulares. La figura está de pie, tiene en la cabeza una especie de gorro cilíndrico que se llama polos, en fin, algo parecido a lo que lleva las figuras ibéricas, algo en la cabeza. Si no podemos ampliar mucho esa imagen, pero podrán ver que el primero de los cordones conserva, diríamos, las piezas que hay formando un cordón, porque están pegadas a la terracota, a la arcilla, igual que los colgantes. Sin embargo, el segundo cordón ha desaparecido. Solamente están las piezas que forman parte del cuerpo, de la figura, pero falta, entre una y otra, falta el cordón. Estas piezas tienen una pequeña perforación, porque por ahí pasaba un pequeño cordelito. Y ese cordelito, que ensartaba todas las piezas y las cuentas, se cogía a un pequeño agujero que es muy difícil de ver aquí, y por el otro lado a otro que se ve un poco mejor aquí. Es decir, ha perdido ese cordón, pero estaba. Bueno, esto es del siglo VI a.C., más o menos de la época de la dama, y hay, no sé si son 580 o 680 figuritas de este tipo en Sicilia. Bueno, Sicilia, en el British, en el Louvre, hay un montón de museos que se han repartido ya esas figuras. Yo, cuando imagino y propongo la hipótesis de que la dama lleva unas hombreras, es porque existen hombreras en la antigüedad en esas figurillas, hombreras en el Mediterráneo, hombreras que han ido circulando por ahí y que todo el mundo ha ido viendo cómo son. Otra cosa importante que hay que pensar es que estos collares serían pesados. No podrían ir cogidos solamente a esas hombreras, deberían ir cogidos a algo porque su peso debería caer. Hay civilizaciones como la egipcia que tenían unos collares también pesados y que iban en la parte de atrás sujetos con un contrapeso, de manera que era un adorno, pero que cubría una parte de plomo, y ese plomo era más o menos el equivalente al contrapeso de lo que tenía delante, para que la persona que llevaba ese collar no estuviese cayéndose continuamente, ¿no? No sabemos lo que hay en la dama porque no podemos desnudarla. Ya le digo que todo esto me lo estoy imaginando, y si pudiéramos ir quitándole piezas, ojalá encontráramos el contrapeso, pero es imposible. Bueno, debería llevar algo parecido.
De las cuentas no he hablado. Hay de dos tipos. Unas son como estas, agallonadas se llama. Parece que sean gajos de una mandarina. ¿Ven la forma? Y estas de aquí, las más grandes, son lisas. Son, digamos, barriletes o toneletes, ¿no? Son lisas, sin esas... Bueno, los primeros arqueólogos, cuando vieron esto de aquí, estos collares, los imaginaron como cordones de varios hilos atados. Eso es lo que aparenta, ¿no? Y hablaban de eso, de cordones atados entre sí, formando esa estructura. Sin embargo, se han encontrado piezas de esta y de muchos tipos que coinciden con piezas de joyería, de una y de otra. Yo supongo que esas piezas serían de pasta de vidrio o cerámica vidriada, en fin. En cuanto a los colgantes que cuelgan de estos 3 collares, hay estos 6. Y este de aquí, que tiene una forma muy parecida, se le llama anforillas. Parecen ánforas que tienen 2 asas en espiral. Bueno, le llaman anforillas, y ahí se quedan los arqueólogos, porque hay algunas muestras que ahora veremos que hace pensar en eso. Y el último de los collares, hay quien les llama medallones o lengüetas, son grandes colgantes. Algunos dicen que son realmente portaamuletos, tanto unos como otros se podían abrir y dentro se le colocaban pues, palabras mágicas o objetos de culto, los escapularios de ahora. Una cosa que dice algo o tiene una foto, portaamuletos. Bueno, no lo podemos saber porque si no podemos desnudarla, menos podemos abrirle una de las joyas, como entenderán, ¿no? Bueno, esas joyas tenemos referentes reales en la arqueología. Por ejemplo, ahí tenemos una de villaricos que son de oro y tienen la misma forma, agallonadas con el agujero para pasar el cordón. Abajo tenemos el ejemplo de Mérida. Y hay de varios colores, blancos, azules, más alargados, más chafados, son de varias tumbas, en fin. Bueno, existen. En cuanto a las anforillas, también tenemos ejemplos. En este caso, en el mundo púnico, tenemos una anforilla de oro del Puig des Molins, en Ibiza, y otra anforilla del mismo yacimiento, pero de cornalina, que además iba colgada. Esta es la pieza, y aquí está el lugar por donde pasaba el cordón, anforillas. Por último, las grandes piezas, los medallones o las lengüetas, sí que tenemos muchas referencias, sobre todo pues, en el tesoro de la Aniseda de Cáceres. Hay 3 grandes collares, he puesto 2, que están formados por un montón de lengüetas. El tercero tiene lengüetas y otras cosas, ¿no?, que ya he puesto. Y en Jaén, en Tugia, hay un collar que tiene una lengüeta prácticamente con la misma forma que la de la Belche, ¿no? En este caso está totalmente decorado con granulado de oro. Bueno, o sea que hay muchas piezas parecidas. Esto sería un dibujo de los colgantes que lleva la dama. Los arqueólogos dicen que eran simétricas, es decir, la parte delantera que vemos, la parte trasera que no vemos, eran iguales. De manera que yo las he dibujado de frente y de perfil. Esto sería el grande, la anforilla grande y única, y esto serían las piezas que van intercaladas en el primer cordón, junto con unas discoidales. Estas serían las 6 del segundo, más pequeñas, y las piezas más grandes que las primeras. Y abajo, la de forma de lengüeta, visualmente de perfil, y con las piezas lisas en lugar de agallonadas. Bueno, aquí tienen ya una foto de más detalle de lo que estamos diciendo, para que no haya ningún... En el dibujo que he puesto le he puesto 5 lengüetas al último de los cordones. Aquí vemos una lengüeta entera, esta que se ve media, esta también se ve media, ya tenemos 3, y aquí se ve el arranque de una cuarta. Aquí no vemos nada, pero bueno, si hay 1, 2 y 3 y una cuarta, podemos pensar que hay una quinta, porque yo he puesto 5. No sé la que tendría, pero yo me lo he dibujado así.
Bueno, los rodetes. Los rodetes son las piezas más complicadas de todo el tocado. Ya hemos puesto los rodetes de manera que el pelo ya no lo vemos, está en su sitio. Se dice que son cajas metálicas para colocar el pelo enrollado. Arriba tiene ese cordón estabilizador que ya les he hablado. La parte delantera de los rodetes, la parte, digamos, de la periferia, la parte esta de aquí, tiene unos adornos, que ya he dicho algo, ¿no? Estos son tríos de semiesferas repetitivos, y entre un trío y otro trío hay un dibujo, un repujado, que es esa especie de florecita, con un botón central y 4 pequeñas hojitas que llenan ese hueco. Es lo que llamamos tetrafolios. Tríos y tetrafolios se van repitiendo a lo largo de todos los rodetes. Si miramos un rodete de frente, o sea, mirándolo de un lateral, veremos que el rodete no es entero, no es una rueda. Se llama rodete por rueda pequeña, pero no es una rueda, le falta un trozo. Esto sería, imagínense que la dama está mirando hacia la derecha, esto es la parte de fuera, y aquí ven que les falta un trozo de rodete. Esto que hay aquí de blanco es la toga que aparece por aquí, ¿veis? Es la toga que es la toca mantilla, pasa por abajo y se abre tapando esa parte, como si no quisiera que viéramos el artilugio para cerrar el rodete. No sé. Bueno, no están completos. En este esquema vemos lo que estoy diciendo e intento explicar por qué. A ver si me hace caso. Sí, aquí no he dicho una cosa, y es que estos tríos de cuentas están formados por una semiesfera y algo que hay encima en forma de mamelón. No sé si digo un pecho y un pezón, ¿me entienden más? No es eso, pero hay como una pequeña bolita encima, ¿no? Bien, pues eso yo intento explicarlo de la siguiente manera. Si la base era metálica o lo que fuera y estaba repujada, porque sabemos que repujaba en el metal, aquí tendríamos los tetrafolios, esto podría ser de otro material, podría ser de vidrio o cerámica, y tenían una perforación que con un clavo se atrapaba remachándolo detrás de la platina esta, con lo cual quedaban los tríos de cuentas perfectamente cogidos. Veo que se está riendo mi primo, que es herrero y sabe esto mucho más que yo, pero yo claro, pues dice, sí, puede ser. Bueno, simplemente que vean por qué le pongo otro color. Le he puesto otro color porque he pensado que eran de vidrio, ¿no? Bueno, y esto sería ese cordón estabilizador para que vean en un dibujo cómo va cogido. Hay unas piezas más o menos redondeadas, como anillas, que mediante un pasador atrapan, esas dos anillas atrapan el final del cordón, con lo cual lo traban y no puede escaparse. Eso ocurre en los 4 puntos. Aquí tendríamos un rodete y en el otro lado los otros encajes en otro rodete. Bueno, esto es una interpretación por ordenador de lo que dijo Pedro Ibarra cuando habló por primera vez de la descripción de la dama leche. Él hizo un pequeño, hizo un texto muy grande, voy a leerles un trocito que habla de esto. Esto de la Ilustración española y americana del 30 de agosto de 1897. El 31 salía la dama leche en barco hacia Marsella. Bueno, el día 30 se publica esto, que dice: representa la imagen de un varón de facciones correctísimas y en todo el desarrollo de su juventud. Pensaba que era un varón. Cubre su cabeza extraño tocado, compuesto de un artístico carrito, cuyas 2 ruedas, trabajadas con admirable maestría, están colocadas a ambos lados de la cabeza, de modo que el eje que aparentemente las une pasa por la línea que forman los oídos del mancebo. Él pensaba que esto era una rueda, otra rueda, y el eje pasaba por los oídos de ese personaje. En la frente ostenta triple cinta de cascabeles. Recuerda, bueno, no lo vemos ahora, esas triple cinta de cascabeles. Su
superpuestos a una venta roja. La venta roja es esa parte de la toca que tiene pliegues para darle fuerza, que ciñe la cabeza. Y en la parte más alta del tocado se ve un bonete puntiagudo que bien puede ser una tiara o el respaldar del carrito por la forma típica de estos vehículos entre los romanos. Pensaba que la parte final del carro pues, estaba más elevado. Aquí se ve como la parte final se eleva en esto es un mosaico, ¿no? Bueno, todavía se ve el color rojo de su encarnación. Las ruedas están sostenidas por unos tirantes sujetos y apoyados en la parte superior del cráneo. Entre ambas ruedas bueno, hay un adorno ondulante en el interior, por donde colgarán las ínfulas. Pero bueno, he puesto esto para que vean qué se imaginaba Pedro Ibarra que eran estos rodetes. Bueno, él no le llamó rodetes, ruedas. Bueno, esta imagen pertenece a una pintura de 1905 de Roche-Gros, que pinta a una figura bíblica, la hija de Jefté, vestida de la leche. Le pone los rodetes, los collares, pero yo no lo he puesto por eso. Lo he puesto porque está tocando un pandero, que coincide. ¿Por qué coincide? Pues el primero que habló de estos rodetes fue Artemido, que describiendo, Artemido era griego y escribía en griego, describiendo los peinados de las mujeres iberas, dijo que algunas llevaban sobre sus cabezas un timpanio. Esa palabra timpanio, después la coge Estrabón en su geografía y lo escribe en latín y lo pone así, timpanium, hay una palabra en latín, timpanium, que es el diminutivo de otra palabra que es timpanón. ¿Le suena tímpano? El tímpano es la membrana que actúa como un tamborcito cuando le das un golpe, ¿no? El sonido. Bueno, pues de ahí deriva esa palabra. La traducción que se hace de estas estructuras son tamborcitos o panderos, nosotros llamaríamos incluso panderetas. Claro, tienen esa... sí, parecen. Bueno, parecen. Yo siempre que he leído esto, de los tamborcitos, de los panderos, de las orejas, no me quedaba a gusto. Yo decía aquí, ¿por qué dicen esto? Es que... Entonces me fui a ver qué decía Estrabón, qué decía Artemidoro, con ayuda de mis compañeros del instituto, y encontramos que hay otra acepción de esa palabra. Efectivamente, tamborcito es el diminutivo, ¿no? Tambor, pero también significa un término técnico de máquinas que es tambor rotatorio. Cuando una máquina tiene una pieza cilíndrica que gira, se le llama tambor rotatorio. Y Vitruvio, en el libro, en sus 10 libros de la arquitectura, habla de grandes grúas con timpano. Les pongo la imagen de esas grúas. Son grúas enormes. Este es el relieve de los eterios, de la familia de los eterios del Vaticano, en el que vemos una grúa enorme con trabajadores arriba colocando unas palmas en señal de éxito porque han acabado la obra y no ha habido ningún percance. Esto es el monumento funerario de la familia, que tiene varios pisos. Y aquí vemos unos personajes, trabajadores, que están dentro de esa rueda y que van subiendo por la rueda y la hacen girar. Eso lo vemos, bueno, los demás dibujos, esto es una maqueta, y aquí vemos también la silueta de cómo está moviéndose. Vitruvio, cuando dice lo que hace esa grúa, dice que al girar el timpano va enrollando la cuerda que pasa por unos polipastos y son capaces de levantar pesos más que colosales. Esa es la traducción, más que colosales, claro. Levantaban sillares, columnas. Bueno, pues yo pienso lo siguiente. Cuando llegó Artemidoro aquí y vio estas piezas, estos rodetes, dijo, mira, se parece a los timpanon de las grúas, pero son pequeños, timpanion. Llevan timpanion en la cabeza. Y se quedó tan fresco, no explicó nada más, porque todo el mundo sabía lo que era un timpano. ¿Entienden lo que...? Bueno, esto lo comenté en la universidad con Juan Manuel Abascal,
Y yo digo, esto es perfecto, porque esta traducción mejora la anterior. Y bueno, el caso que esa es mi hipótesis. Se ha llamado así porque parecen unos tambores giratorios. Bueno, ahora simplemente voy a darle rápidamente para que vean cómo se podría montar el rodete. Aquí tenemos la figura con la cofia. Le ponemos la primera pieza, que son las dos estructuras por las que van a colgar las ínfulas, que son esa especie de pendientes que nos tapaban donde se vuelven los dos collares. A esto se le colocaría una primera pletina, y en el eje de esa pletina que ya han colocado se empieza a enrollar el pelo. Después una segunda pletina. Fíjense que son incompletas, le falta un triángulo a cada una, no sabemos cómo se acaba de montar. Lo cierto es que eso tendría que ir tapado con una banda, con estos adornos que hemos explicado, y aquí he puesto el final sin acabar, con unos ganchos, no lo sé, es que no sé si esto iba ahí y se enganchaba, no lo sé, pero bueno, en el caso de esto al final terminaba montándose y colocándole el cordón estabilizador. Esto es una propuesta de montaje. Tenemos mala suerte porque no se encontró nunca un rodete en una excavación, ningún fragmento. No podemos decir, mira, esto parece que sea, no tenemos nada que se le parezca. Bueno, esta imagen he acabado así con ella porque, ¿se acuerdan de que les hablé de un difolio? ¿Ven este dibujito que tiene dos puntas y los demás tienen cuatro? Sí. Eso era una especie de error, ¿no? Una cosa que no era simétrica. Hablemos un pelín de eso. Si cogemos la imagen y ampliamos ese trozo, aquí está el difolio, que sería este de aquí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Si miramos los tetrafolios, tanto hacia arriba como hacia abajo, veremos que el que está justamente encima, aparte de las cuatro hojitas, tiene un bultito aquí y otro aquí. Pero el siguiente ya no, está liso. El siguiente también liso. Y hacia abajo de este difolio tenemos un tetrafolio con los bultitos estos, ¿lo ven? Y el siguiente ya no. Es decir, tenemos el difolio y cuatro cositas abultadas que no sabemos lo que es. Pero en ninguna parte de la dama se repite esto. Le doy vueltas. ¿Qué puede ser esto? Si esto se sacó de una mujer, de una modelo, que se vestía, que se quitaba el tocado, que lo manipulaban, eso pudo romperse una vez. Mala suerte, porque si es una pieza de esta, si es de oro, si es cara, ¿cómo se sustituye? Si es una cosa pequeña se puede sustituir, pero como sea parte del rodete, eso sería carísimo. ¿Se puede reparar? Porque es que a mí me da la impresión de que estos son cuatro remaches a los que le han puesto. Se ha roto. Lo acercan, le ponen una prendida por detrás y lo remachan. Y por algún motivo tienen que acortar porque se ha roto y ese diseño de tetrafolio que ha desaparecido tienen que hacer uno que quepa. Y ponen uno de solo dos puntas. Total, de lejos no se lo ve. Claro, hasta que llega Francisco Guides y se pone a mirarle ahí. ¿Quién falla? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, simplemente es que vean que es posible que se hubiera reparado y esa reparación ha pasado a la piedra. Pues claro, si se reparó el de verdad, ¿qué hace eso de verdad en la piedra? En la piedra no sirve para nada. Bueno, aquí tenemos una imagen desde arriba en la que se ve el cordón estabilizador y sus engarces. O sea, ¿se acuerdan que he dicho que había una especie de anillas y aquí hay un pasador que lo atraviesa? Aquel uno, aquel otro, otro y otro. Esto está en el aire. Se llama escultura exenta. Es decir, si tuviéramos la dama aquí, por aquí pasaríamos por abajo el dedo. Podemos pasar el dedo por abajo. ¿Ven la sombra que hace? Esto de aquí es la sombra de esta estructura que está en el aire. Aquí hay más sombra, pero aquí se ve el hueco. Quiero decir, no hacen la dama y le añaden un cordón de piedra ahí pegado. No. La esculpen y le respetan ese cordón de piedra en el aire. Y hemos tenido la suerte que 2500 años después sigue ahí. Bueno, es dificilísimo hacer eso, pero que se mantenga es más difícil todavía.
Y si este cordón servía para sujetar los rodetes, eso tiene mucha razón en el rodete verdadero, en el que se pone la mujer. Pero en la escultura de piedra, ¿qué hace eso ahí? Podrían haberlo hecho, porque eso parece ser que es un añadido a posteriori en la mujer, para que no se le muevan los rodetes, algo para estabilizarlo, le llamamos cordón estabilizador, para que no se le cierren, no sé. Eso no sirve. Bueno, ya he dicho cosas de la siguiente, aquí he puesto la imagen de la dama de uno y de otro, y si contamos los tríos de cuentas, aquí hay un trío, otro, el engarce de esta rama del cordón está entre el 1 y el 2, y el siguiente entre el 3 y el 4. Entre el 2 y el 3 no hay nada. Muy bien, 1, 2, 3, 4, fácil. Vamos al otro rodete, al derecho. 1, 2, vacío. 2 y 3, el engarce, ¿ver el engarce? 4, vacío. 4, 5, vacío. 5, 6, el engarce, ¿lo ven? ¿Se acuerdan que los rodetes estaban inclinados de forma distinta, 4 grados y 8 grados? Es que, por algún motivo, los engarces los han colocado en lugares distintos. Otra anomalía un poco rara. Si miráramos los rodetes de plano y contamos... estos son, el diseño que tiene son como unos radios, pero dobles. Son dos radios pegaditos que atraviesan esta especie de círculos, ¿no? Si contamos los que hay en el rodete izquierdo, hay 20 radios. Contando 1, 2, 3, 4, incluso los que aparecen por aquí, hasta el último hay 20. Si contamos en el rodete derecho, 26 o 27. No es si te equivocas o no te equivocas. Si contamos la parte de fuera, 27. Si contamos la parte intermedia, 27. Si contamos la parte interna, 26. ¿Cómo? He marcado ahí en amarillo una zona en la que vemos como este radio se bifurca. Y claro, a partir de aquí hay un radio más, fuera. Pero aquí no. La dama de leche está muy mal hecha. No sé, ustedes dirán. Si yo mando que alguien haga una dama de leche, intentaría hacerlo lo más perfecta posible, ¿no? Pues aquí no, aquí está pasando algo. En el rodete derecho. ¿Qué rodete era el que tenía el difolio? El derecho. Tendrá que ver esa rotura con... No lo sé, pero... Bueno, esta es la parte interna del rodete para que vean que está la estructura esta, que no sabemos si es simétrica o no, y de aquí cuelgan las ínfulas. Se ven los tetrafolios, aquí vemos los dos bultitos de lo que he dicho antes, no siguen volviendo hacia arriba, pero ven el primero y los demás no tienen nada, pero nada, Bueno, este es un dibujo de cómo serían esas piezas que hay dentro de los rodetes, pues, pensamos que eran simétricas y que de aquí cuelgan los cordones con esa especie de colgantes que parecen de anforitas pero sin asas. Hay 10 en cada lado, un manojo de 10 a cada lado, y que cuelgan de formas distintas. Ahí la tenemos a mayor detalle. Y que caen justamente donde estos dos collares se juntan y no nos deja ver la unión. Se ha puesto en contra de nosotros. Bueno, y para terminar de vestir a la dama, le ponemos el manto. El manto es esta pieza marrón, grande, posiblemente de lana o un tejido de abrigo, porque el manto era para abrigar, y es el que formaba esas solapas extrañas, ¿no? Y el que nos tapa las hombreras, el que nos tapa todo, la espalda no vemos si tiene contrapeso, en fin, todo lo que hemos ido imaginando, pues lo tapa el manto. Hay muchos tipos de manto, los dicen que era un manto rectangular, que se pegaba de varias maneras, yo creo que no era rectangular, que era una parte redonda y otra parte cuadrada, pero bueno, eso habría que estudiarlo con más tranquilidad. Cubre la espalda, los brazos y esos pliegues que forman las solapas. Fíjense en que las solapas, los bordes se dirigen a una zona que no tenemos ocasión de saber qué hay ahí porque está cortado ahí, ¿no? Pero en las que están de cuerpo entero, ahí hay un broche.
en las figuras de verdad, de piedra, las que llevan el manto cruzado así, acaban en un broche, por eso va a se dirigen al broche. Las que no llevan broche, les cae recto. Entonces, ¿llevaba la dama de Elche aquí un broche? No lo sabemos, pero podemos intuirlo, ¿no? Y entre los colores tiene ocre y tiene manchas de rojo en el borde. No sabemos si tenía una cenefa como tiene la dama de Baza, una cenefa magnífica de damero, o simplemente era una línea, pues hemos puesto una línea diciendo ahí hay algo rojo, pero no sabemos. Bueno, a partir de ahora, cuando vean una dama de Elche, y no digo la dama de Elche, digo una dama de Elche, podrán descubrir un montón de cosas, errores. Ejemplo. Algunas son obras maestras. Esto es una cerámica de una famosa casa valenciana, que no te va a decir el nombre. Una porcelana. Búsquenle el difolio. Les ayudo, estaba por aquí. No hay difolio. ¿Y los pliegues de la túnica roja? Anda, no tiene pliegues, pero es que no tiene túnica roja. ¿Y cómo son las solapas? Casi iguales. Bueno, es una interpretación, no han querido hacer la dama de Elche, es una interpretación artística de la dama de Elche, es muy bonita. Pero ahora que sabemos cómo la dama de Elche, hay otras menos afortunadas, reproducciones que, no sé, a mí me dan un poco de risa, están mal hechas. Pero aquí vemos un montón de cosas raras. Bueno, el difolio evidentemente no está, incluso no les cabía el tetrafolio y han hecho ahí lo que han podido para ponerle el tetrafolio. Sí que tiene los pliegues, hombre, normal, tiene los pliegues, y el borde de la túnica, pero un momento, el borde de la túnica se dobla por aquí. Le han puesto un jersey de pico. No sé, ¿ven lo que estoy diciendo? Lo primero que piensas, bueno, esto lo ha hecho cualquiera, ha cogido de ahí, yo hago que la vendo y ya está, hago 1000. Eso creía yo. O sea, que eso es actual. Sí, esta es actual, esta es una edición actual. Estoy comparándolas con la dama de verdad. Esta que tenemos aquí es una de cemento que utiliza la ONCE para que los invidentes puedan con el tacto saber cómo la dama de Elche. No iba a ponerla, porque tiene varias la voz. Y pensaba que ya había modificado el error que voy a comentar ahora, que ya lo habrán visto. Miren el cuello de la túnica. En forma de pico. Si un invidente toca, mira, tiene un jersey de cuello de pico. No es así nada. Tienen otras que ya están corregidas. Pero en la web he mirado y vuelve a estar la misma con el error. Bueno. Conocen el famoso billete de una peseta del año 48 con la dama de Elche. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Mírenle los pliegues. ¿Qué pasa aquí? Está lleno de pliegues. Pero un momento, entonces esto es la túnica, la toga, ¿qué es esto? ¿Dónde está la toga esta toga de aquí? ¿Dónde está? El billete está mal hecho. Bueno, es un grabado. No nos pongamos listas, porque el billete es el billete y da igual. Pero ahora que sabemos tanto de la dama de Elche, yo ya me divierto viendo, mira, esto es lo que ha hecho. Mira, bueno, y no lo cuento más cosas, ¿no? Pero hay para contar, alguna gorda, pero ya me cae. En la tema, las piedrecitas que faltan. Bueno, y hay algunos que se las ponen todas. En la universidad tenemos una de bronce, reconstruida toda. Pero bueno. La dama tiene más cosas, más secretos. Esto era la vestimenta que, evidentemente, la vestimenta tiene secretos, ¿no? Les he ido demostrando que eso de la vestimenta ya es un secreto enorme. ¿Qué pasa con la parte posterior de la dama? Bueno, primero comentarles que aquí la dama tiene unas letras. Son las siglas que le pusieron en el Museo del Louvre. Era una pieza, era una antigüedad del Mediterráneo, y así se quedó. Antigüedad mediterránea es número 859, AM 859. Así estuvo siglada con tinta en el Louvre. Y no se la ha quitado, se la ha mantenido. Cuando, bueno, sus avatares, que pasa al Museo del Prado y después pasa al Museo Arqueológico Nacional, en el Nacional le vuelven a poner unas siglas que no se ve porque están aquí en pequeñito. Pero os lo digo yo, pone 1971
el año en el que ingresa en el Museo Arqueológico, /10 es el 10º objeto que llega, la 10ª adquisición del museo o donación, /1, es decir, está formado por un objeto. Si hubiera sido un collar, una pieza sería la 1, la otra /2, /3, /4, es decir, solamente una pieza. Eso todavía está en la parte trasera izquierda. Bueno, pero vamos a hablar del agujero este, que ya veíamos que no era una cosa obvia, que hay otros que tienen ese agujero. Ese agujero, se ha dicho mucho de ese agujero. El primero que habló fue Pedro Ibarra. En la misma página que he leído antes, dice: en la parte posterior tiene una oquedad abierta en la misma figura de 18 centímetros de diámetro y 16 de profundidad. Cree que aquel hueco servía de resonante tornavoz al sacerdote, que cubierto tras denso velo daba enigmáticas respuestas a los que consultaba el oráculo. Es decir, en el dibujo intento representar una persona que está hablando al agujero para que hiciera de resonancia, él iría cubierto o escondido. Bueno, esto fue un intento, pero no resuena en nada, no nos sirve para eso. Otros investigadores como Mérida y Hirner dijeron que eso era un hueco para encastarle una viga que, cogida con cemento o con algo, la podría sujetar a la pared para que no se cayera. Bueno, es posible, pero nunca se ha encontrado restos de ese cemento o de esa... Otros, el propio Pierre Paris y Theodore Reynard, dijo que podría ser un hueco, contenía una oquedad hacia abajo para contener objetos, motivos, regalos, no sé, piezas, joyas, flores, no sé, donaciones que hacía la gente. Y por último, Emil Hübner, propone que es para guardar cenizas de un difunto que ha sido incinerado y los restos se guardan ahí. Bien. Esta es la que se ha demostrado que es. Otra imagen que pocas veces verán de la dama, la base de la dama. Esto que están viendo es la dama por abajo. La hemos visto por todos los lados, de izquierda, ¿no?, de frente, de espaldas, desde arriba y ahora desde abajo. La dama está cortada toscamente. Hay quien dice que es un corte traumático. Suponiendo que la dama fuera de cuerpo entero, se piensa que pudo haberle ocurrido un accidente y se malograra la parte inferior. Y la parte superior se pudo cortar y se pudo reaprovechar. Eso es lo que dicen algunos. Por eso ese corte traumático, lo más importante era que apoyara bien la dama. Si se dan cuenta, el borde tiene una especie de resalte, aquí se ve como que es plano, la parte interna está como redondida. Han cortado y le ha dicho el jefe: redonde mal esto, que no moleste, que la parte de fuera esté bien hecha y la parte de dentro se ha cortado y al ponerlo de pie queda bien. Un corte traumático. Esto es importante porque diremos cosas ahora. Bueno, la dama no es única. Cuando hablo de la dama, todo el mundo piensa que la dama es, momento, la dama de Baza, que tiene mucha más policromía, es una urna cineraria de verdad, solamente que es el asiento, lo que es la urna cineraria, cabe 9 litros y pico de volumen, mientras que la dama cabe unos 700, unos 800, es muy pequeño el volumen, diferente. Pero aquí sí que encontraron huesos, cenizas, en fin, esto es seguro una dama además muy policromada y con rodetes, solo que lo lleva pintados a ambos lados de la cara. ¿Ven esta mancha negra? Son rodetes pintados de negro. Hay más damas. Esta que ven abajo es una fragmentada que aparece también en la Alcudia. Está entronizada, igual que la dama de Baza, solamente que aquí tenemos parte del trono, la mano apoyada en una rodilla, los collares, en fin, y se ha reconstruido, se ha reintegrado como una segunda dama de Elche. Esta es la dama de Cabezo Lucero, también muy fragmentada, rota a posta, se vean machacado hasta los ojos para que no se vea su expresión, pero cuando se reconstruye con las piezas que nos permiten hacerlo, nos da una dama con 2 rodetes, uno a cada lado, prácticamente como la dama de Elche. Lo que viene en color claro es la parte, digamos, añadida, y lo que viene en color más oscuro es la parte real, o sea, la parte de la... sufrió un incendio, en fin. Hay otras damas que nos permiten ver las trenzas enrolladas. Hombre,
Está bien, sabemos que llevaba trenzas enrolladas. Eso es una cabeza, creo que está todavía en París. Antiquité Mediterránea, 1141. Siglas de París. Creo que vino a España hace poco una exposición de Picasso, los íberos. Estaba. Bueno, esto es una especie de miniatura de la Dama de Elche. Si la miráramos solamente de aquí para arriba, de los collares para arriba, más o menos la Dama de Elche. Fíjense, collares con lengüeta, 3 pliegues en la frente, el rodete tapado por atrás, los pliegues de la solapa, el broche que habíamos dicho que podía tener, mide 25 centímetros, es muy pequeño y no tiene detalle. Pero bueno, es una miniatura. Es la pieza 7707 del Museo Arqueológico Nacional. Se encontró en Albacete. Bueno, todas son de piedra, pero también las hay de bronce. Esto es un esboto de bronce. ¿Se acuerdan de lo de un poquito del principio? Que es la tercera, que era la armadura, estaba así con las manos, y bueno, pues prácticamente esta. Fíjense, la túnica, ¿de dónde cuelga? ¿De qué hombro? Del izquierdo. Bien, tiene una túnica, otra inferior, el manto y un collar. Bueno, ¿cómo era originalmente la Dama de Elche? No lo podemos saber. Hay quien dice que era un busto y que siempre fue un busto. Los bustos ibéricos suelen estar sin rematar, es decir, la base no acaba en una especie de peana, como los bustos romanos, ¿no? Piensan que, como el guerrero de Baza, que era un busto. En el mundo no íbero, mundo púnico, mundo fenicio, hay muchos bustos, pero son de terracota, de cerámica. Son huecos. Incluso algunos, como este, le podían añadir los brazos. No sabemos si era un busto. Si era una estatua completa, puede que fuera una estatua de pie. Y esto es una reconstrucción que hizo Pijoán, un dibujo, y otra de Pinazo. O puede ser excelente, como le pasa a la Dama de Baza. Digamos que tendríamos dos opciones. Si se rompió y después se utilizó la parte superior, no sabemos si se rompió una de estas o esta. El caso es que podemos tener las dos opciones. Hay una tercera opción, que es la opción, digamos, conciliadora. Hay quien piensa que era una estatua completa, da igual, pero que se rompió y después fue cortada para reutilizarla. Es decir, ahora es un busto, pero antes no era un busto. Es lo que quiero decir. Esa es la idea que tienen algunos investigadores. Bueno, cuando hablamos de busto, hay también quien dice que la dama realmente puede ser parte de un erma. Un erma es una palabra que identifica un tipo de escultura en la que la cabeza, en este caso doble, las cabezas, están bien terminadas, pero a partir de cierto punto es un bloque de mármol o si es sin definir. Realmente la dama, hoy en día, es un erma en el Museo Arqueológico Nacional, el busto de una peana lisa. Incluso en la glorieta de Elche, la que hubo de 1930, que ahora está reconstruida, también es un erma. Y en Valencia tenemos una fuente en el Jardín de Viveros, que es un erma perfecto, la dama terminada, y de ahí para abajo una cosa recta, como una fuente. Eso es un erma. Si hablamos de una forma de pie o estante, tenemos esa reconstrucción que hizo Francisco de Paula, un acuarelista muy famoso, en 1912, que se lo encargó José Pijoán, que era uno de los mayores arqueólogos de la época, y le puso un colorido, diríamos, exagerado, basándose en las figuras del Art Déco de aquella época. Aquí tenemos la dama oferente del Cerro de los Santos, la gran dama oferente que está completa, no está policromada, también estaba policromada en su día, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo hizo Francisco de Paula su interpretación? Pues le superpuso a esta el busto de la dama de Elche. Se lo voy a quitar para que lo vean. Cuando le añadimos el busto, nos encontramos que tenemos la figura de al lado. O sea, él tenía un modelo entero y le dijeron, coge este cuerpo y ponle la dama de Elche arriba. Y él hizo lo que pudo para terminarlo. Cuando esto lo hizo en 3D, en volumen, Ignacio Pinazo,
nos damos cuenta, bueno, es la misma, esta sería la imagen esta, ¿no?, pasada a escultura, nos damos cuenta que el manto este tiene unos pliegues tensados ahí, que pasa algo, como que quiere salirse de los brazos, ahí pasa algo, porque parece que esa no es la postura normal de la dama. Si la dama no hubiera sido de pie, tenía que ser sedente, ¿no?, sentada. Y hay una investigación de Juan Blanquer que hace lo siguiente, fíjense. A la dama solamente se le ve, cuando le miras de perfil, solamente la barbilla por los laterales. No se le ve la nariz, no se le ven los ojos, la frente, solamente asoma la barbilla. Bueno, pues utilizando la barbilla, ven que hay dos líneas azuladas, la equipara con la dama oferente del Cerro de los Santos y dibuja el perfil de esa dama. Y ese perfil lo lleva a la dama de Elche, en la misma posición, de manera que la cabeza de la dama iría por aquí, justo la barbilla coincide con la barbilla de la otra dama, pero ¿qué pasa con el resto del perfil? Que se mete dentro del cuerpo de la dama porque hay una inclinación que no coincide con la de la dama. Es decir, la dama estante tiene una caída muy recta y la dama de Elche la tiene más inclinada. Hace lo mismo con la dama de Baza. Y lo que hace es, la dama de Baza le coloca también las mismas líneas en la barbilla, le quita un trozo de la dama de Baza y le pone la dama de Elche. Le deja la cara de la dama de Baza, ¿ven? Le han dejado, pero le ha dejado, le ha puesto el rodete y coincide que ahora sí, ahora la inclinación de la dama de Elche y la de Baza es la misma. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que si hay que elegir entre dos posturas, la que más se ajusta es la sedente. Si la dama de Elche alguna vez fue una figura de cuerpo entero, que no lo sabemos, creemos que fue de cuerpo entero. ¿Se acuerdan de las figuritas de Agrigento? Con sus collares, pues las hay de pie y sentadas en un trono. Creemos que la dama de Elche estaría sentada y se puede reconstruir, pero claro, no tenemos los fragmentos que faltan. Es una hipótesis. Si me preguntan por la calle cómo era la dama de Elche, sentada. Bueno, ¿quién era la dama de Elche? En cuanto al sexo, se ha dicho que era un varón. Lo dijo Pedro Ibarra, que era Dios Apolo, un varón. Pero también se ha dicho que era una mujer. Todos los demás, Pierre Paris, Heinrich Himmler, Heuser, todos dijeron que era un personaje femenino. Y parece que sí, que es femenina. En cuanto al carácter, ¿era humano o no? ¿O era divino? Bueno, si era humano, podía tratarse de un retrato, porque la cara es tan perfecta que muchos dijeron, no, es un retrato. Además, es un retrato de época romana. Y Antonio García Bellido la dató en el siglo II, porque pensaba que era un retrato hecho por los romanos. Y le llamó imago mortuori, es decir, la imagen de un difunto, que le habían reconstruido en forma de escultura. Otros dijeron que no, que más bien sería griego. El trabajo tiene mucha perfección y se asemejaba mucho más al griego. El griego ya no hace retratos de ese tipo. Lo que hace es simbolizar y encumbrar a personas como dioses, ¿no? Sea como sea, si hablamos de un ser humano, tiene excesivo ornato y joyas en un tocado que hace pensar de esa persona que era de la alta nobleza o que estaba haciendo un rito especial. Hay quien dice que una boda, he utilizado dibujos de Peridis en la que pone la dama casándose, o una sacerdotisa que se ha puesto un traje de ceremonia con todo su robete y con sus... para hacer el arte. Sin embargo, si no es humano, debe ser divino. Pero sea divino o no, se ha utilizado un modelo humano. Es decir, han copiado a un humano para hacer la dama de Elche. Ese divino, bueno, aquí están hablando la dama de Elche de Peridis, ya lo dijo Pedro Ibarra, que podía ser el dios Apolo, pero también se ha dicho que puede ser parte del culto maternal, una diosa de la fecundidad, diosa madre, o una diosa entronizada como tenemos las Cibeles, Isis, Tanit, Demeter, Ceres, Juno. Hay infinidad de diosas sentadas que representan esta figura. Incluso hay quien habla de un
dios salutífero local, relacionado con la salud. No lo sabemos, no podemos saber a quién representa, pero esto es lo que se dice para que tengan en cuenta. Me estoy pasando mucho. Rápidamente. Esto es una preparación microscópica de un trocito de dama de leche. Es un trocito. Aquí dice la dama del Che y el número del laboratorio. Cuando la dama aparece se le hacen fotos. La primera foto es esta. Conchi, ¿te suena la foto? Bueno, aquí vemos que la dama tiene los collares totalmente nuevos, completos. En las fotos que hace días después, en una de ellas hay un collar roto, que le falta un fragmento. Cuando miramos esta foto con más precisión, vemos que tiene una pequeña ranura. Hay una grieta. Esa grieta, al manipular la dama, pues se rompió. Igual que se rompió esa, se rompieron otras. Y Pierre Paris, cuando compra la dama, la envuelve, la encajona y se la lleva a París, recoge los fragmentos de la dama, los pone en una bolsita y viajan con ella dentro de la misma caja y son etiquetados en el Louvre. Y gracias a eso, en el 2005, cuando se hacen los análisis de policromía y de la dama, lo rescatan y con esos fragmentos son capaces de hacer una preparación microscópica y ver su interior. Y vemos los fósiles que hay en el interior. Son foraminíferos que están cortados, son pequeñas células con caparazón, y aquí tenemos una imagen de cómo son los actuales foraminíferos. Así se sabe que tiene la roca entre 11 y 8 millones de años, se sabe la cantera, en fin. Marie-Claire Roxan, muy rápido que termino ya, analiza qué hay debajo de la pintura, porque muchos decían que la pintura estaba puesta directamente en la piedra. Ella dice que no, que entre la pintura y la piedra hay una capa de preparación, una imprimación. La analiza, la estudia, la fotografía, dice que es de yeso y carbonato cálcico y además que ese yeso y carbonato cálcico es el causante de la destrucción de la policromía. Y ha sido un esquema simple. En marrón tenemos la roca de la dama de leche con los fósiles de su interior. Fuera tenemos una capa de yeso que es la imprimación, en amarillo. Y fuera de esa tenemos en rojo la policromía. Cuando se saca la dama del suelo, de la excavación, pierde el agua que contenía, que estaba en equilibrio con la tierra. Y al perderla, el agua migra y pasa por la capa de imprimación y la disuelve porque es yeso. Al disolverla, saca parte del yeso al exterior. Se mezcla con los pigmentos y con la tierra y forma unas amalgamas que se precipitan porque sigue evaporándose el agua y eso empieza a deshacerse. Eso es lo que ha creado la pérdida de policromía de la dama. Porque el descubridor, cuando la vio en Madrid en el año 58, dijo, ha perdido el azul, señalando el cuello de la dama. ¿Cómo que el azul? Ahora sabemos que la túnica interior era de color azul. Él recordaba que la vio azul, pero el tiempo la fue destruida. Bueno, los colores que tiene la dama son muchos y variados. El más importante es este que he puesto, el azul egipcio. Es un azul que se deja de fabricar en la Edad Media, de manera que cuando se encuentra en una pieza se sabe que es anterior a la Edad Media. Lo digo porque se dijo que la dama era una falsificación del siglo XIX. Y no es posible que en el siglo XIX alguien rescatara el sistema de fabricar el colorante azul egipcio para colocarlo en la dama y después quitarlo para que no se viera. Eso no tiene sentido. La dama, gracias a estos estudios, se sabe que es del siglo V a.C. Tiene rojo, que es cinabrio, amarillo, que es trisulfuro acérico, o pigmento mineral. Hay un rojo orgánico, de origen vegetal, que es el del borde del manto. Hay otro rojo que es ocre, otro mineral, óxido de hierro. Tenemos ocre amarillo, que es la limonita, los rodetes y eso, los he puesto de oro. Eran amarillos. Bueno, parecido, ¿verdad? También había rosa, la carne está a mitad de rosa, que era mezcla de pigmentos. Parecido, dice. Pues no, porque se ha investigado, atentos, si en París conservaban esos fragmentos de la dama de leche y lo han podido analizar, cuando se hace una ligera limpieza de la dama con un pincelito, la basurilla, el polvillo se guarda, se etiqueta
Y un investigador decide estudiarlo. ¿Qué hay en ese polvillo? ¿Qué tierras hay ahí? Porque hay muchas cosas. Cuando lo pasa por microscopía electrónica, encuentra unas partículas muy densas que parecen de metal. Encuentra 5 partículas. Las estudia y resulta que son pan de oro. Encuentra 5 partículas. Esta es la muestra 10, creo. Sí, bueno, hay varias muestras. Encuentra 5 partículas. 5 partículas de oro laminar, de millonésimas de milímetros. Esto es microscopía electrónica, 10 nanómetros. Bueno, esto en fin. En un principio se creyó que era una contaminación de alguna pieza cercana que tenía oro. Pero cuando se encuentra oro en varias partes del tocado, en la parte trasera del cuello, ya se tiene que pensar que ese oro es de la dama de Elche. Que se ha perdido, que iba pegado, claro. O sea, que no era amarillo, era oro de verdad. Por eso la reconstrucción que hemos puesto nosotros tiene ese brillo. Bueno, ya lo último, también han estudiado el interior de esa oquedad y con técnicas químicas y físicas que no hace falta aquí explicar, encuentran que son residuos de huesos quemados humanos del siglo V a.C., porque lo comparan con huesos reales del siglo V del Museo de Barcelona y con un pequeño fragmento lo incineran, lo queman y analizan el resultado de esa incineración que han hecho ellos con lo que encuentran en la dama. Es decir, en la dama se colocaron las cenizas aún calientes de un difunto y al estar calientes muchas quedaron pegadas en la pared y eso se pudo estudiar. La dama de Elche ha sido una urna cineraria. Por último, la historia de la escultura. La escultura en un momento inicial fue una mujer de carne y hueso que se vestía. He puesto la dama viviente actual, pero Neus creo que no le importa nada. Se viste, se la maquillan, se ponen las joyas, etcétera, etcétera. Por algún motivo se diviniza a ese personaje, se lo convierte en un dios, en una diosa, y se le transforma en una estatua de madera, pero que permite vestirse. Como una virgen vestidera de ahora, que es un armazón de madera, y solo tiene terminado la cara, las manos, lo que se le ve. El resto son unas varillas que le sujatan el traje. Bueno, pues esa figura poco pesada se le vestía con el traje, con las joyas, se le desvestía, se le cambiaba con otro modelo, según el rito que se iba a hacer, incluso se paseaba por la calle llevándola en andas, porque era de madera, pesaba poco. Pero además, ese cambio de ropa y de objetos haría posible que se rompiera algo y que hubiera que repararlo. Aquí estaríamos hablando de esas reparaciones, pero de las piezas de verdad. Estas figuras de madera se les llama soanas, soanón, en griego. Hay un cambio de ritual, no sabemos por qué, se decide que esa figura sea de pie o esté sentada, hay que transformarla en una estatua de piedra, porque es muy importante. Y yo me imagino que le dicen al escultor, tienes que copiarla exactamente igual, porque es muy importante. Es una divinidad que todo el mundo le hace favores y le rezan, etcétera, etcétera. Todos los detalles, pásalos a piedra. Y le paso todos los detalles, incluidas aquellas cosas que ya no sirven en la piedra, como son los cordones estabilizadores, la reparación del rodete, de esas cosas que nos parecen un poco superfluas en la roca, lo pasa. Evidentemente, esta figura ya no se le puede vestir, ahora hay que policromarla. En lugar de ponerle ropas, ya la policromamos, ya puede estar en un santuario o no haga falta. Por último, se rompe, sufre ese corte traumático y se convierte en un busto. Se le hace un hueco posterior y urna cineraria. Si tiene alguna pregunta. Vamos a parar, porque se queda Es muy tarde. Es muy tarde, no sé. Muchísimas gracias, la verdad ha sido, bueno, yo soy Pilar Teor, que soy la directora cultural, gracias por acompañarnos.
Ha sido un honor tenerte aquí, escucharte. No soy ya, vamos, ni las moscas o los mosquitos que estaban por aquí. Y hemos estado todos, la verdad, que ha sido súper interesante. Gracias. Mientras que vamos un poco saliendo, si alguien se quiere acercar a hacerte alguna pregunta... Yo voy desconectando todo esto. Eso, mientras que vamos cerrando ya. Pregunta que se acerque. Muchísimas gracias. Gracias.